tienes tu Biblia, quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel interesantemente viene justo después de 1 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Y vamos a leer de este texto. Vamos a tratar de combinar dos historias y a ver qué nos habla Dios a cada uno de nosotros en esta tarde, en cada uno de nuestros campus. Capítulo 6, 2 de Samuel, ya estoy en el libro equivocado. 2 de Samuel capítulo 6. Verso 12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Y cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y lo colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. Y David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y después repartió a todos los israelitas que estaban ahí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaz de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Y luego todos regresaron a su casa. Y cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, indignada: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos capítulo 9. El libro de Hechos capítulo 9. Verso 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo: en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Y cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Vamos a orar. Señor, te pido el día de hoy, háblanos. Señor,
queremos escuchar de ti. Te pido que hoy a través de tu palabra nos ministres hoy, Dios, para vivir mejor, Dios, para ser mejores cristianos, mejores personas que creen en ti. Y más que solo oír o simplemente ser espectador de lo que estás haciendo, Dios, ser hacedores de lo que tú estás haciendo a través de nuestra vida, en la vida de otros, Dios. Te pedimos, Dios, hoy háblanos en el nombre de Jesús. Y cada campus dice amén, amén y amén. Eso, Northeast, ya escuché los gritos hasta acá. No sé si te ha pasado que de repente dices algo equivocado en el momento equivocado, menos apropiado, y quieres que te trague la tierra. No sé si a alguien aquí le ha pasado. Tal vez te sucedió algo así, que conociste a alguien y te lo presentaron y te dijeron su nombre es Jesús, y como te lo presentaron Jesús, pensaste, esto nunca se me va a olvidar. O sea, tiene el nombre de Jesucristo el Salvador, o sea, Jesús nunca se me olvida. Meses pasan, te lo topas de repente en Walmart o en un Soriana o algo así, te lo encuentras, y cuando te topas con ellos los ves y no te acuerdas de su nombre. Y estás en conversación, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Maggie? ¿Qué cuentas de lo que está pasando? ¿Qué es lo que has visto de esta persona, de esta fiesta? Y te acuerdas de todos los detalles alrededor, mas no recuerdas su nombre. Y estás tratando de pensar qué será, y de repente te acuerdas, claro, era de la Biblia, Pablo. Y no, mi nombre es Jesús. Me dicen Jesús. No sé si te ha pasado esto, o tal vez te encontraste con una mujer que no habías visto mucho tiempo. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevo de qué, perdón? Esperando aquí en este lugar. ¿Cuánto llevas aquí esperando en este lugar? Te vi como que tenías mucho tiempo, porque ya sabes a dónde va esa pregunta. Te cuento, una vez en Cristo para las Naciones, donde estudié, unos amigos argentinos, Alejandro se llama, me invita a su dormitorio, y estamos en su dormitorio escuchando música. Y yo le estoy enseñando la música de México y lo que estamos escuchando en México, y diferente alabanza de Vino Nuevo y de Hombre a Hombre. Le enseño lo que tenemos de casa, y luego él me dice, Mike, déjate enseño algo. Y él pone una música y me pregunta, Mike, como músico, ¿qué es tu opinión de esta música? Y pues yo empiezo a dar mi opinión experta del gran músico que no soy, y empiezo a decirle, bueno, yo hubiera hecho esto diferente, recomiendo que tal vez hagan esto, tal vez pudieran haber dado más énfasis en esto, yo recomendaría que tal vez suene mejor, realmente es algo mediocre esto. Y luego los chicos, muy callados, apagan la música, quitan el CD y dicen, esa es la música de nuestros hermanos. Trágame tierra, me quiero ir de aquí lo más pronto posible. No sé si te ha pasado que en algún momento dices más de lo que querías decir, te expresas mucho más de lo que tenías que expresarte, o de repente diste una opinión de algo que ni te corresponde. ¿Te ha sucedido? Digo, si somos honestos, ¿cuántos aquí nos ha pasado? ¿Cuántos de cada campus que sean honestos? Los que no son unos mentirosos, pero Dios está contigo, esperamos que te perdone. Pero simplemente nos ha sucedido a todos que en un momento u otro decimos algo que no nos correspondía. Me hace pensar en este pasaje que acabamos de leer en 2 Samuel. Esta es la historia. Mical es hija del rey Saúl. Saúl ha muerto, y cuando muere Saúl, Dios elige a David, que era un pastorcillo, era un pastor de unas ovejas, de una familia que no tenía línea directa al trono, pero Dios lo elige a David para ser el nuevo rey. En ese tiempo David y Mical se habían enamorado, y Mical es la esposa del rey David. Ahora, lo que sucede es que una de las primeras órdenes que el rey David da a Israel es que vamos por el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Una historia larga, hecho muy corta. Van a Obededom para trasladar el arca de Obededom hacia Israel. La Biblia nos dice que están celebrando, están festejando. David está bailando delante del arca, está feliz de traer la presencia de Dios a su casa. Y en lo que él está celebrando la presencia de Dios y lo que Dios está haciendo en él y a través de él, dice que desde la ventana
Mical, hija de Saúl. Me encanta que la Biblia dice así el nombre de Mical, porque técnicamente Mical es la esposa de David. Mical es la reina de Israel, pero su actitud de ser una mujer crítica le remueva su título. Te lo quiero poner así: Mical está en una ventana criticando, ahí te va, una ventana de un palacio que ella nunca construyó, criticando un proceso que ella nunca vivió, y desde ese lugar pierde su título, donde no es llamada esposa de David, reina de David, la mujer de David, sino recordada con el rey que desobedecía a Dios, el rey Saúl. La crítica en tu vida y en mi vida, cuando nos paramos en las ventanas de la gracia que no construimos, en la salvación que no está nuestro nombre, y criticamos los procesos de otros que Dios está haciendo en su vida, diciendo: qué tontos se ven, qué ridículo, nadie lo entiende. No, es que eso, si solo supieras de dónde viene. David era un pastorcillo. No conoces su trasfondo, no sabes cuál es su pasado. No te contaron lo que había sucedido en su vida, no te dijeron lo que había pasado en ellos. Cuando nosotros nos paramos a criticar desde ese punto, perdemos nuestro título. Pero no solo eso, la Biblia dice, en relación de esta misma historia, dice que Mical no tuvo hijos. En otras palabras, el castigo de Dios sobre Mical por abrir su boca de crítica es que Dios cierra las ventanas de su futuro. Ella piensa que tiene el derecho de poder destruir la vida de alguien, cuando en realidad simplemente se está cerrando las oportunidades que Dios tenía para ella en su vida. ¿Cuántas veces nos hemos parado en esta ventana? Para pararnos ahí y tratar de explicar la vida de alguien más y lo que ellos están haciendo, y criticando el proceso que ellos están viviendo, como si tú y yo tuviéramos la autoridad celestial para poder decir cómo es que gente debe de vivir su proceso con Dios. Si somos honestos, creo que en algún tiempo, en algún momento, en alguna temporada o en algún día de nuestra vida, hemos sido como Mical. Mical me recuerda como a muchos cristianos que esto hacen: dan su vida a Jesús, entregan su vida a Jesús, son cristianos, pasan años en la iglesia, tienen, qué sé yo, dale un año, dale 10, dale 20, no importa, porque no es el tiempo, es un espíritu, el espíritu de crítica, que empieza a decir: ¿qué derechos tengo yo para hablar en la iglesia o de la gente que está en mi vida? Y lo que sucede es que ellos de repente llegan a este sillón en la iglesia. Esta silla en inglés se llama lazy boy, literalmente traducido niño flojo, ¿va? Entonces de repente, con un espíritu de crítica, porque tenemos mucho tiempo en la iglesia, yo me sé la Biblia, yo hice pasos, yo hice crece, yo hice celebrando vida, yo hice bases. ¿Cuántos se recuerdan de esas? ¿Cuántos se acuerdan de esas? Yo hice bases, yo tengo tanto, yo era de Vino Nuevo, Ciudad Juárez. Perdón si piso callos. No, yo tengo tantos años, yo fui a tal instituto. Y llegas de repente a este sillón. Este sillón fue diseñado para un tipo de hombre. Esto fue diseñado para un hombre que le encantan los deportes. A mí me encantan los deportes. Se sienta en su sofá cada domingo y le da porras a su pobre equipo, la América, qué sé yo, ¿no? Y tengo un meme que te tengo que enseñar. Y ahí le echa porras a su equipo. Y empieza a gritarle al coach: no, ¿por qué hiciste eso? Frustrante. ¿Cuándo van a entender ellos cómo debe de ser? Yo, si me escucharan a mí desde mi sofá en mi sala.
nos volvemos, en inglés hay un término bien padre, se llama couch coach, entrenador de sillón. Nos sabemos todas, pero nadie nos escucha. Mical es couch coach. Ella es la entrenadora desde el sillón, diciéndole a David: David, te viste bien mal adorando a Dios. Mi padre no lo hubiera hecho de tal manera. Me encanta la respuesta de David: Él es mi Dios y así lo voy a hacer. Así le voy a hacer. Me encanta la actitud de David en esta historia, porque él no deja que la crítica de alguien arruine el proceso que él está viviendo. Si algo te motiva, iglesia, es: uno, nunca seas Mical. No seas el crítico en tu matrimonio. No seas aquel esposo que simplemente dice: ay, esa mujer nunca tiene la casa atendida, esa mujer nunca tiene la cena lista, esa mujer no me soba los pies correctamente, esa mujer nunca hace esto, nunca hace aquello. Simplemente estoy frustrado y nadie está escuchando tu voz. No seas ese joven que está sentado ahí: no, es que mi maestro, mis instructores, es que esta gente, es que el gobierno, es que este político, es que la Morena o el PAN o los demócratas o los republicanos, y nadie te está escuchando. Mical cierra su vientre por su crítica. ¿Entiendes esto? Que cuando tú y yo con nuestra crítica destruimos a la gente en nuestra vida, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Ves? Lo que el espíritu de crítica nos hace a ti y a mí es lo siguiente. El espíritu de crítica nos dice: critica hoy. Lo que no te dice es que te pierdas de quién se convierten ellos mañana. Cuando tú y yo criticamos el hoy de la gente, perdemos de vivir el mañana de quienes van a ser. Tristemente te confieso, yo he sido Mical. Hay personas en mi vida, o que estaban en mi vida, que yo fui tan rápido con mi lengua, tan lento con mi corazón. Entonces, Mike, si no debemos de ser como Mical, el entrenador del sillón, ¿como quién debemos de ser? Me encanta el libro de Hechos, nos presenta a Bernabé. Bernabé, de hecho, no es su nombre, así le dicen, porque es tan de esta manera que le cambiaron su nombre. Su nombre es otro nombre, pero le dicen Bernabé porque es un consolador y un animador. O sea, su nombre cambia porque él atribuye tanto a otra gente, siempre anima a otra gente, siempre cree más en el futuro de la gente de lo que cree en el pasado de la persona. Tú y yo queremos ser como Bernabé. Queremos ser personas que yo creo más en lo que Dios hará que lo que el diablo hizo. Yo quiero creer más en lo que está por venir de lo que viví, porque mis mejores días están por delante. Dios todavía va a hacer más grandes cosas en nuestras vidas. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Pablo, que en aquel tiempo se llamaba Saulo de Tarso, Saulo, él es un hombre malvado. De hecho, la primera vez que encontramos a Saulo es cuando él afirma que estuvo bien el matar a uno de los discípulos de Jesús. Matan a Esteban, entra en la escena, matan a Esteban. Verso donde se introduce Saulo es: y Saulo aprobó la muerte de Esteban. Es un hombre malo, lo temían. La Biblia dice en los siguientes versos que él salía, sacaba a hombres y a mujeres de sus casas, cristianos que creían en Jesús, los sacaba y luego él los juzgaba en la calle y los ponía en prisiones. Lo temían. Era un hombre sumamente inteligente. Era de hecho, podríamos hasta debatir esto. Va a ser de las personas más inteligentes que escribieron la Biblia. Sumamente inteligente este cuate. Saulo tiene un encuentro con Cristo Jesús. En camino a Damasco, nadie le habló, se le reveló Dios desde el cielo. Le pregunta: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué tratas de matarme? Saulo entiende que es un señorío, es un señor, alguien que está por encima de él, y entiende que es Jesucristo. Entrega su vida a Jesús, su vida es cambiada. Se encuentra con uno de los discípulos que es enviado a estar con él, le habla de Jesús, le enseña de Jesús, lo cree y lo empieza a predicar.
Hoy en día pudiéramos tal vez decir que es una conversión tan radical como lo que hemos visto en Kanye West últimamente, que nadie lo puede explicar, no lo podemos entender. Yo no sé si es o no es, pero lo que te puedo decir es que Dios está haciendo algo ahí, porque hay gente yendo a la iglesia que nunca iría a la iglesia simplemente porque un rapero dijo que Jesús es rey, y que voy a argumentar contra eso. Y entonces lo que ha sucedido es lo siguiente: es de que Saulo, todavía llamado Saulo, la Biblia todavía le dice Saulo ahora quiere ir con los apóstoles y dice que tienen miedo. Tengo miedo, me acordé del video. Y Saulo, queriendo acercarse al grupo de hombres que están moviendo hacia adelante la iglesia, siente este rechazo. Pero Bernabé viene con los apóstoles y les dice: hey, él ha dado su vida a Jesús en camino a Damasco, entregó su vida a Jesús, ha estado predicando de Jesús, han visto milagros a través de Saulo ha hecho grandes cosas y está hablando de Jesús, y gente se está dando su vida a Jesucristo por medio de Saulo. Bernabé cree más en el futuro de Saulo de lo que cree en el pasado que tenía, siendo que Saulo en este tiempo es un matón, un hombre malo, una persona que perseguía y atacaba a cristianos. Pero Bernabé cree más en su futuro. ¿Sabes lo loco de lo que pasa con Bernabé? Que Bernabé decide creer más en el presente y en el futuro, que empieza a expandir el potencial de Saulo. Su nombre es cambiado a Pablo. Pablo empieza a predicar por todo el mundo, viajando. Lo meten a prisiones varias veces, sale de prisiones, ve milagros de gente resucitar de entre muertos, ve a gente ser sana. Pablo escribe, podemos debatir, entre 8 a 13 libros de la Biblia. Tal vez es la figura más importante, yo diría que es la persona más importante en el Nuevo Testamento después de Jesucristo. De veras, es una persona sumamente importante. ¿Por qué? Porque Bernabé creyó más en su futuro de lo que creía en su pasado. Simplemente por una persona. Mi pregunta es: ¿qué podremos hacer tú y yo hoy si empezamos a hablar hacia el futuro de la gente en vez de discriminarlos por su pasado, en vez de juzgar su proceso? No lo entendemos, ¿qué importa? No se trata que lo entendamos, simplemente que Cristo Jesús se ha exaltado en el camino. Uno de los pastores más prominentes de México, cuando conoció a Cristo, antes era una persona sumamente famosa y con bastante seguimiento, conoce a Cristo. Nadie le habló de Jesús, excepto nadie le enseñó que así se porta un cristiano. Se tiene que portar de esta manera, usa camisa de botones hasta aquí abajo y se la faja bien para que la panza salga por encima. Nadie le contó cómo un cristiano se debe actuar. Y él se sentaba, leía la Biblia y fumaba marihuana. Me imagino que se inspiraba muy machín. Pero luego lee: en su proceso, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y le cae convicción y deja inmediatamente la droga. ¿Por qué? Porque Dios hace un proceso. Ahora pudiéramos haber dicho: no, estás mal, estás equivocado, no vas a hacer nada. Hoy en día es uno de los pastores más influyentes en la nación de México. ¿Por qué? Porque simplemente alguien creyó más en su vida y lo que pudiera hacer, en vez de destruirlo por quien no es él. ¿Qué podrá suceder en nuestras familias si en vez de decirle a mi esposa: no haces comida mexicana bien porque eres finlandesa? No, Sophie, ¿qué es eso? Esas calificaciones, Dios mío, te pareces a tu padre y eso me da miedo. Eli, la sociedad te va a limitar, no espero mucho de ti. ¿Cómo? Simple es Mical. El espíritu de Mical diciendo: no se puede, no se hará y así no se debe ser.
Pero que si yo creo como Bernabé, yo digo: Hannah, eres la mujer más increíble sobre la faz de la tierra. No me arrepiento ni un día de estar contigo. Eres lo mejor que ha pasado en mi vida después de conocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Que así le digo a Sofía: el mundo es tuyo con que creas que Cristo está en ti y que Cristo puede hacer una gran cosa por ti. Y Eli, nada es imposible por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestras familias, en nuestra comunidad, cuando creemos más en lo que Dios puede hacer de lo que nosotros hicimos en nuestro pasado? Cuando tú y yo creemos más en lo que Dios puede hacer, es increíble. Bernabé ampara el testimonio, da testimonio del testimonio de Pablo. Lo loco es esto: si tú lees el libro de los Hechos, llegan al punto de creer que Bernabé es Zeus y que Pablo es Hermes. Así de veras, está en la Biblia. Lo creían que ellos eran Zeus y Hermes. En otras palabras, cuando tú y yo levantamos el testimonio de otros y hablamos bien de otros delante de los hombres, parecemos como dioses. Porque Dios está en nosotros y empezamos a sacar lo que Dios ha puesto en nosotros para empezar a conquistar esta tierra. Te quiero animar que tú y yo el día de hoy empecemos a hablar a nuestro matrimonio. Empieza a hablar a tus estudios, empieza a hablar a tu trabajo, empieza a hablar a tu situación y empieza a declarar lo que Dios hará y está haciendo en vez de donde saliste. Porque hay mucho que conquistar, hay mucho que hacer. Northeast necesita más de Dios, West necesita más de Dios, Chihuahua necesita más de esto, San Antonio necesita esto, todo El Paso, Texas necesita más de la gloria de Dios por medio de nuestras bocas. ¿Te puedo proponer algo? Génesis nos dice que Dios tomó la tierra y de la tierra formó al hombre y sopló, y el hombre tuvo vida. Palabras no son nada más que aire modulado para hacer sonidos. En otras palabras, ¿será que tú y yo tenemos en nuestras palabras el potencial de crear vida en la gente, igual como Dios lo tuvo en Adán? Eso es lo que nos dice Proverbios 18:21. Dice que en la lengua está el poder de la vida. Sigue el verso, pero yo prefiero quedarme con la primera parte, de que hay vida. Yo quiero ser la persona que más halaga en mi alrededor. Yo quiero ser la persona que cree más en el futuro, de poder creer más en el potencial de la gente que en el pasado de la gente. Yo quiero ser la persona que cree más en lo que Dios va a hacer que en lo que Dios hizo. Sí, los días de ayer fueron increíbles, pero todavía viene lo mejor. Los días postreros serán los mejores. Yo creo que Dios está con nosotros. Hay que empezar a hablar de esta manera en la vida de la gente. En la guerra civil de los Estados Unidos, 1863, había una batalla en Gettysburg, una batalla sumamente difícil y dura. Empezó la batalla en 1 de julio de ese mismo año. Y tenían ya 3 días peleando, y fue el 4 de julio que el ejército del general Lee se empieza a retirar, porque sus tropas ya están totalmente deshechos, han perdido muchas vidas, ha sido sangriento el campo, y empiezan a huir la escena de la batalla. En lo que el general Lee se está escapando del ejército de Abraham Lincoln, dirigido por el general Meade, se encuentran atorados en contra del río Pomac, que se ha desbordado y está corriendo debido a las lluvias y las tormentas en esos días. Lincoln se entera que el general Lee está esquinado, bajos recursos, hombres desanimados, y manda la orden directa del escritorio del presidente por un mensajero especial a Meade, y le dice: ataca ya. Meade recibe la carta
Y cuando Meade recibe el mensaje, Meade hace lo opuesto. Literalmente, no solo hace lo opuesto en no atacar, pero en retirar. Manda cartas a la Casa Blanca o a Abraham Lincoln diciéndole: no puedo pelear, nos vamos a alejar. Empieza a hablar un poco lo que está sucediendo y se van de esa escena. Lincoln está frustrado. Era la época cuando Lincoln era de pocas palabras, era bien directo. Escribe una carta para el general Meade, que acaba de desobedecer su orden. Y Lincoln, sentado en su silla, escribe esta carta, donde la carta dice: debido a tu decisión, nuestra guerra no terminará el día de hoy. Cientos de hombres morirán a causa de tu desobediencia. Termina la carta con esta frase: tu oportunidad única la perdiste. Estoy tan frustrado. Estoy frustrado de manera inmedible. Abraham Lincoln. Lincoln agarró la carta, lo puso en sus manos y meditó. Años después, cuando murió Lincoln, encontraron esta carta escondido entre sus muchos papeles. Me imagino Lincoln reflexionar: yo no estoy allí, donde ha llovido por varios días, donde ha habido más sangre que hemos visto en toda la guerra, donde he visto a mis amigos, mis generales morir en la batalla a mi lado, haciendo lista de las cartas que tendré que escribir a cada una de las esposas, padres e hijos por la pérdida de sus parientes. Y nunca envió la carta, porque Lincoln entendió: yo puedo pararme desde mi ventana de un palacio que yo no construí, de un puesto que yo no me inventé, de un proceso que yo no he vivido, y derrotar el futuro de lo que es un aliado. No me puedo quedar callado. Y en vez de terminar la carrera de Meade, mandarle otra orden, porque en fin sí es un buen general, sí es un buen hombre. Te propongo esto: que en vez de quejarte de lo que no hacen tus hijos, no hace tu esposa y lo que no te da tu trabajo, empieza a hablar de lo que Dios va a hacer en ellos y a través de ellos. Y vamos a ver no solo vidas cambiadas, pero naciones transformadas. Yo rehúso creer que se han acabado nuestros días. Yo sí creo que Dios lo hará otra vez. Yo sí creo que Dios lo hará otra vez. Yo sí creo que Dios lo hará otra vez en mi vida, en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas.